Estados Unidos, la potencia mundial. También es el hogar de ciudades donde la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana. En este iceberg vamos a descender por las ciudades más peligrosas del país, desde lugares en los que el crimen está al acecho hasta urbes donde la violencia es un monstruo fuera de control. Lo que descubrirás te sorprenderá, porque no siempre las ciudades más conocidas son las que esconden los peores secretos. Desde Anchorage, en Alaska, pasando por San Luis y Baltimore, hasta Memphis, te llevaré a conocer cómo las dinámicas económicas, el narcotráfico y la falta de políticas efectivas han convertido estas ciudades en territorios peligrosos para sus residentes. No te lo pierdas, porque lo que hay bajo la superficie es mucho más oscuro de lo que te imaginas. Puede que pienses en Alaska como un lugar remoto y tranquilo, pero Anchorage tiene un problema mucho más grave que sus temperaturas bajo cero: el crimen. Con más de 1.200 delitos violentos por cada 100.000 habitantes, esta ciudad es un caldo de cultivo de violencia y desesperación. En 2023, Anchorage registró un índice de criminalidad violenta alarmante, con tasas que casi duplican el promedio nacional, y las causas principales están vinculadas al aislamiento geográfico y la falta de oportunidades económicas. La tasa de homicidios, asaltos y delitos relacionados con drogas se ha disparado, especialmente debido al abuso de opioides y alcohol, que ha devastado a muchas familias en esta ciudad. El narcotráfico ha encontrado en Anchorage una ruta fácil para la distribución de drogas, aprovechándose de su lejanía y la limitada presencia de las fuerzas de seguridad. Los problemas de violencia doméstica son también muy comunes, en parte alimentados por el consumo de sustancias y la desesperación de una población con pocas salidas laborales. En 2023, la tasa de delitos violentos en Anchorage fue de 1.254 por cada 100.000 habitantes, en comparación con la media nacional de 399. La desconexión entre los residentes y el gobierno local ha complicado cualquier tipo de reforma estructural. Las políticas fallidas en términos de prevención del crimen y salud mental han dejado a Anchorage en estado de emergencia social y criminal. Si alguna vez visitas San Luis, asegúrate de hacerlo con cuidado. Esta ciudad tiene una de las tasas de homicidios más altas de Estados Unidos, 64 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La ciudad está atrapada en un círculo vicioso de pobreza, narcotráfico y corrupción que parece imposible de romper. En 2023, San Luis reportó más de 195 homicidios, lo que la convierte en una de las ciudades más peligrosas del país. La violencia está concentrada en áreas marginales donde la pobreza es extrema y las oportunidades económicas escasas. Las pandillas controlan vastos sectores de la ciudad y el narcotráfico, particularmente de heroína y cocaína, es la causa de muchos de los conflictos armados. La corrupción dentro del sistema judicial y la falta de inversiones en la infraestructura han dejado a muchas comunidades a merced de la violencia. A pesar de los intentos del gobierno de reducir la tasa de criminalidad, la violencia armada sigue siendo un problema que atormenta a los residentes de San Luis día tras día. En 2023, San Luis registró una tasa de homicidios de 64 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país. La marginación de ciertos sectores de la población junto con la segregación racial y económica han alimentado el crecimiento de la criminalidad. La falta de confianza en la policía local, acusada de abusos y corrupción, ha agravado la situación. Albuquerque, una ciudad rodeada por el vasto desierto de Nuevo México, ha ganado una preocupante reputación. Con más de 80 homicidios en 2023, se ha convertido en uno de los centros de criminalidad más alarmantes del suroeste de Estados Unidos, y la tendencia no parece mejorar. Albuquerque ha experimentado un significativo aumento de la violencia relacionada con drogas, especialmente la metanfetamina. En 2023, se reportaron más de 7.800 delitos violentos, incluyendo homicidios, robos y asaltos con armas de fuego. El narcotráfico, especialmente vinculado a los carteles mexicanos, ha sembrado el terror en varios barrios. La economía de la ciudad, aún golpeada por la recesión de 2008, no se ha recuperado del todo, lo que la ha dejado a muchas personas sin empleo y ha empujado a los jóvenes hacia el crimen organizado. La policía local ha tenido dificultades para contener la oleada de violencia, y muchos residentes viven con el temor constante de convertirse en la próxima víctima. En 2023, Albuquerque tuvo una tasa de homicidios de 15 por cada 100.000 habitantes, superando a muchas otras ciudades del país. La falta de inversiones en infraestructura y programas sociales
ha permitido que el narcotráfico siga creciendo. La incapacidad del gobierno local para implementar políticas efectivas de seguridad ha dejado a Albuquerque atrapada en un ciclo de violencia que parece inquebrantable. Detroit, una vez el corazón de la industria automotriz, ahora es conocida por algo mucho más sombrío: sus barrios abandonados y su alta criminalidad. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad, hoy lucha por sobrevivir entre el crimen y la pobreza. Detroit, que fue una de las ciudades más ricas de Estados Unidos, sufrió un duro golpe en la caída de la industria automotriz. La crisis económica dejó a miles de personas desempleadas y la ciudad se convirtió en un caldo de cultivo para el crimen organizado. En 2023, la tasa de delitos violentos en Detroit fue de 2.356 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional. El narcotráfico ha encontrado en Detroit un lugar estratégico para distribuir drogas, aprovechando su decadencia económica. El número de homicidios sigue siendo alarmante, con 309 asesinatos en 2023. Muchos de los barrios de Detroit son zonas de guerra, donde las pandillas controlan las calles y las disputas territoriales se resuelven con violencia. En 2023, la tasa de crímenes violentos en Detroit fue de 2.356 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país. La política de desinversión y la corrupción han jugado un papel clave en la caída de Detroit. Los barrios más pobres son los más afectados, donde el crimen es una respuesta desesperada a la falta de oportunidades. Podrías pensar que las ciudades más pequeñas son más seguras, pero en Monroe, Luisiana, la tasa de delitos violentos es tan alta que te haría dudar en salir a la calle. Aquí, el crimen no solo es una estadística, es una realidad cotidiana. Monroe, con una población de menos de 50.000 habitantes, encabeza las listas de ciudades peligrosas en Estados Unidos, con una tasa de crímenes violentos que supera los 2.500 por cada 100.000 habitantes en 2023. En una ciudad tan pequeña, la violencia está directamente ligada a la falta de oportunidades económicas y la debilidad de las instituciones locales para combatir la delincuencia. En términos políticos y económicos, Monroe sufre una desinversión pública que ha permitido que el narcotráfico y las pandillas tomen el control de varios barrios. Los tiroteos, robos y asaltos son parte de la vida diaria, especialmente en las zonas empobrecidas de la ciudad. El desempleo y la falta de acceso a la educación solo profundizan la crisis. Monroe tuvo una tasa de 2.613 delitos violentos por cada 100.000 habitantes en 2023, una de las más altas del país. La pobreza estructural y la corrupción en el gobierno local han dificultado la implementación de políticas eficaces. Además, la falta de inversión en infraestructura y servicios básicos han dejado a la ciudad en un estado de abandono. Monroe es un ejemplo claro de cómo la negligencia política puede agravar el problema del crimen. Baltimore, una ciudad que alguna vez fue un centro de comercio y cultura, ahora es más conocida por ser una de las más peligrosas de Estados Unidos. Aquí, la violencia no solo es un problema, es parte del tejido social. Baltimore ha sido un punto crítico de violencia durante décadas. En 2023, la ciudad registró más de 335 homicidios, lo que se traduce en una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes. El narcotráfico juega un papel central en la violencia de Baltimore, con pandillas que se disputan el control de las rutas de distribución de drogas. El desempleo, la segregación racial y la corrupción política han dejado a muchas comunidades sin esperanza. La política local ha sido acusada de abuso y racismo, lo que le ha generado desconfianza entre los residentes y ha impedido la cooperación para combatir el crimen. A pesar de las constantes promesas de reforma, la situación parece empeorar año tras año. En 2023, la tasa de homicidios en Baltimore fue de 58 por cada 100.000 habitantes, lo que se convierte en una de las ciudades más violentas del país. La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales ha dificultado la implementación de políticas efectivas. Además, la pobreza y la segregación racial agravan los problemas de criminalidad en la ciudad. Baltimore se encuentra en una encrucijada, con una comunidad que desconfía de las autoridades y unas instituciones que parecen incapaces de frenar la ola de violencia. Memphis, el hogar del blues y del legado de Elvis Presley, también tiene otro legado mucho más oscuro.
es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Aquí, la música no es lo único que resuena en las calles. Los disparos y la violencia son el eco constante que define la vida de muchos de sus residentes. Memphis es conocida por su rica historia cultural, pero también ha ganado notoriedad por su alarmante tasa de criminalidad. En 2023, Memphis registró más de 300 homicidios, con una tasa de crímenes violentos de 2.320 por cada 100.000 habitantes. Las raíces del problema son tan complejas y están relacionadas con la pobreza endémica, la desigualdad racial y la falta de oportunidades laborales. El narcotráfico también es una fuerza motriz detrás de muchos de los crímenes violentos en Memphis. Los carteles de la droga han aprovechado las debilidades económicas de la ciudad para establecer una base de operaciones, y las pandillas locales luchan constantemente por el control de las rutas de distribución. La policía ha tenido dificultades para contener la violencia. Muchos barrios han dejado atrapadas en un ciclo de pobreza y crimen. En 2023, Memphis registró más de 2.300 delitos violentos por cada 100.000 habitantes, consolidándose como una de las ciudades más peligrosas del país. Las tensiones raciales y la pobreza son factores claves en el problema de la criminalidad en Memphis. La falta de inversión en educación y servicios públicos han dejado a muchas comunidades sin alternativas a la violencia y el narcotráfico. Las políticas de seguridad implementadas hasta ahora han sido insuficientes para frenar la ola de crímenes. El iceberg que acabamos de explorar revela un lado oscuro de Estados Unidos que muchos prefieren ignorar. Estas ciudades, a pesar de su riqueza cultural y su historia, han sido devastadas por el crimen y la violencia. Las políticas fallidas, la corrupción y el narcotráfico han convertido estas ciudades en verdaderos epicentros de violencia, pero más allá de las estadísticas, son las historias humanas las que realmente nos muestran el impacto de vivir en lugares donde la seguridad es un lujo que pocos pueden permitirse. Si te sorprendió lo que descubriste en este iceberg, no dudes en suscribirte y compartir este video.